Información solicitada. La nutrición. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir. Los seres vivos necesitan alimento para formar las diferentes partes del cuerpo durante el crecimiento. Y por medio del alimento, reponen la energía que se consume en el funcionamiento de sus órganos y tejidos. Tanto dentro del reino animal como del reino vegetal, la diversidad de especies es muy grande. Esto permite explotar al máximo todos los recursos alimenticios que ofrecen los distintos ambientes del planeta. Se puede decir que la mayor parte de la materia orgánica puede servir de alimento a algún ser vivo. Es el caso de la celulosa de la madera, los materiales en descomposición o la materia orgánica disuelta en el agua, que son usados como fuentes energéticas por distintos tipos de seres vivos. En la naturaleza, el reino vegetal asume un papel esencial, porque es capaz de captar la energía procedente del sol y transformarla, junto con agua, dióxido de carbono y sales minerales, en materia orgánica que sirve de alimento directa o indirectamente para la inmensa mayoría de los seres vivos. Esta materia orgánica va pasando por los diferentes niveles de alimentación. En cada uno de ellos, las especies utilizan la materia orgánica de que disponen para extraer la energía necesaria para sus procesos vitales. Los diferentes eslabones forman la pirámide de alimentación. Los organismos vegetales son productores primarios. Los animales herbívoros son consumidores primarios y los animales carnívoros, consumidores secundarios. Además, hay una serie de organismos como bacterias y hongos que descomponen los restos orgánicos de los distintos eslabones y transforman la materia orgánica en materia inorgánica, que luego será utilizada por los productores primarios, es decir, los vegetales, como la hierba. Se calcula que solo el 10% de lo que se come es utilizado por los tejidos, el resto se desecha. La materia sobrante de cada nivel es aprovechada por otros organismos que utilizan la energía que pueda contener. Los alimentos. En los alimentos están todas las sustancias que el organismo necesita para funcionar normalmente. Estas sustancias son agua, hidratos de carbono, grasas, proteínas, sustancias minerales y vitaminas principalmente. El agua es un componente esencial de todo ser vivo. Es un líquido que se necesita reponer continuamente, debido a que el cuerpo la libera de una forma constante. Se considera que entre el 70 y el 90% del peso de la mayoría de los organismos vivos es agua. En el hombre supone más de un 60% de su peso. Las proteínas son el material más importante del organismo. Son los ladrillos de construcción del cuerpo, forman parte de los músculos y controlan todas las reacciones químicas del organismo. Las mujeres embarazadas y los niños en edad de crecimiento necesitan mayor cantidad de proteínas para satisfacer las necesidades del embarazo, crecimiento y lactancia. Las proteínas están formadas por unidades llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes, de los cuales el hombre solo puede sintetizar 10. El resto tienen que aparecer en nuestra dieta. Las proteínas se encuentran en alimentos como la leche, el queso, la carne, el pescado, las legumbres y los cereales, entre otros. El organismo utiliza las grasas fundamentalmente como combustible. Este es también el caso de los hidratos de carbono. Al mezclarse con el oxígeno se queman y se obtiene la energía necesaria
para desarrollar todas las actividades de nuestra vida. Las grasas se encuentran en alimentos como las mantequillas, aceites, carnes y natas. Los hidratos de carbono se encuentran en las patatas, los cereales, la pasta y el azúcar, entre otros. El hombre necesita también ciertos minerales para vivir. El calcio, por ejemplo, forma parte de los huesos, y el hierro es un componente esencial en la hemoglobina de la sangre. Las vitaminas regulan casi todas las funciones celulares. Se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero con la excepción de la vitamina K, nuestro organismo no las puede sintetizar. Enfermedades como el escorbuto, que antes era corriente en los viajes marítimos, son causadas por carencias de vitamina. Con el tiempo se descubrió que esta enfermedad podía evitarse con cítricos como naranjas y limones, donde abunda la vitamina C. Nuestro cuerpo puede sintetizar la vitamina D con ayuda de los rayos solares. La digestión. De todos los alimentos que toma el hombre en su dieta habitual, solo las sales minerales, el agua, las vitaminas y la glucosa, que es un hidrato de carbono, son capaces de asimilarse sin sufrir una digestión previa. Los demás alimentos tienen que sufrir una transformación progresiva que llamamos digestión. La digestión es un proceso en el que se descomponen los alimentos en sus componentes básicos. Primeramente, la comida es masticada y transformada en papilla. De la boca y la garganta pasa al esófago de hasta 25 centímetros de longitud, por donde bajará ayudado por los movimientos peristálticos de sus paredes. Del esófago pasa al estómago por el cardias. En el estómago, una serie de movimientos mezclan la comida con los jugos gástricos que segregan las células de la pared del estómago. Se segregan hasta 2 litros diarios de jugo. Al cabo de 1 hora aproximadamente, el bolo alimenticio constituye una papilla lista para pasar al intestino delgado. En el mismo, de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros de ancho, la papilla es atacada por los jugos intestinales, que reducen los azúcares a glucosa, las proteínas a aminoácidos y las grasas a ácidos grasos. Los capilares y vasos linfáticos de las paredes absorben las sustancias nutritivas y las distribuyen por todo el organismo. Unas 10 horas después del banquete, el alimento no digerido pasa al intestino grueso, de unos 2 metros de longitud, donde se absorbe el agua y se expulsa el resto. El hombre es un animal omnívoro. Sin embargo, no todos los alimentos están incluidos en su dieta debido a la multitud de hábitos alimenticios existentes. El tipo de dieta está influido por muchos factores, como por ejemplo el clima y la fertilidad de la tierra. También influyen una amplia gama de hábitos culturales, muchos de ellos condicionados por la religión. Otro factor importante es la disponibilidad de alimentos de cada zona. Así, en las regiones frías, las malas condiciones para la agricultura obligan a una dieta prácticamente carnívora. Por el contrario, en las zonas cálidas del trópico existe una gran variedad de productos vegetales que sirven de alimento a los seres humanos. Acceso a resumen. Los seres vivos necesitan alimentarse para desarrollar y mantener su organismo. Existe una gran diversidad de seres vivos en los distintos ambientes terrestres. La mayor parte de la materia orgánica puede servir de alimento para algún ser vivo. Las plantas verdes captan la energía del sol y la transforman junto con agua, dióxido de carbono y sales minerales en materia orgánica que sirve de alimento al resto de los seres vivos. Los animales que no se alimentan de vegetales
comen otros animales que sí lo hacen. Los vegetales son los productores primarios, los animales herbívoros son los consumidores primarios y los animales carnívoros los consumidores secundarios. También hay organismos que actúan descomponiendo los restos orgánicos de los distintos seres vivos y transforman la materia orgánica en inorgánica, que luego utilizan los vegetales. De esta forma, se aprovecha toda la energía orgánica disponible. Los seres humanos comemos principalmente agua, hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y vitaminas. Las proteínas constituyen la base de los tejidos vivos y forman una parte muy importante en diversos órganos y procesos metabólicos. El hombre no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos que necesita, y por eso toma leche, queso, carne, pescado, legumbres y cereales principalmente. El organismo utiliza las grasas y los hidratos de carbono como combustible. Ambos proporcionan al cuerpo la energía necesaria para su actividad. Asimismo, es necesario incluir en la dieta minerales y vitaminas en pequeñas dosis. El cuerpo asimila sin digerir alimentos como las sales minerales, el agua, las vitaminas y la glucosa. Sin embargo, el resto de alimentos necesitan seguir una digestión que comienza con la masticación en la boca. El alimento pasa después al estómago a través del esófago. En el estómago, los alimentos se mezclan con los jugos gástricos durante 1 hora aproximadamente. En el intestino delgado se absorben los elementos que hacen funcionar esta perfecta maquinaria. Fin de la transmisión.